Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la entrevista a Manuel Hurtado Marjalizo, autor del Cementerio de los Suicidas. Muy atentos porque al final de la entrevista realizaremos un sorteo para ver quién se lleva un ejemplar como este. En la entrevista está la respuesta a la pregunta. Muy buenas tardes, Manuel. Me encanta estar aquí para hablar de tu libro, de este Cementerio de los Suicidas. Una novela que es histórica, pero también tiene su toque de novela negra y hasta tiene su toque de novela gótica. ¿Cultivaste todos sus géneros a propósito o te lo fue dando un poco la narración? Me lo fue dando un poco la narración. Bueno, yo tengo que decir, para empezar, que yo escribo sin guión, lo cual es bastante poco común. De manera que yo cuando voy escribiendo voy desarrollando el relato y el relato llega un momento en que toma forma y se va más o menos construyendo. La idea original existe, la idea de estas dos épocas, de estos dos personajes existe, pero que termine siendo más o menos una novela negra o una novela histórica o una novela gótica es algo que se va desarrollando a medida que va escribiéndose el relato. Por lo tanto, no era premeditado, pero sí realmente es lo que le correspondía al relato que le estábamos contando. Y no le iba a preguntar, pero claro, tú me lo has puesto ahí, eso de escribir sin guión, y la novela va dividida en capítulos alternos. En unos casos es un protagonista, en otros otro, siempre quedamos en la parte álgida. Entonces, ¿cómo lo has escrito? ¿Escribiste cada uno por separado o ibas escribiéndolo exactamente tal cual lo presentas en el libro? Están escritas según está escrito el relato, con el mismo orden que está escrito el relato. Y además debe ser así porque las historias se van entrelazando entre ellas y hay un momento en que lo que ocurre en una de las historias, el lector descubre cosas que realmente tienen que ver con la otra. Es una suerte de malabarismo el que yo practico, que tiene el enorme placer de ir creando cada minuto que vas escribiendo, porque realmente no sabes a dónde vas, no sabes muy bien hacia dónde vas, pero también tiene obviamente la posible frustración de encontrarte en un momento en que no sabes por dónde seguir. Pero yo estoy seguro de que esta historia, igual que mis otras dos novelas, son relatos que estaban de alguna manera escondidos en mi cabeza y que de alguna manera también lo único que yo tenía que hacer era escribirlos, era desarrollarlos, y eso es lo que he hecho. Dos épocas históricas diferentes, principios de 1700, finales y tan finales como que el libro está metiéndose ya directamente en el 1900, y sin embargo dos épocas con algo en común, dos épocas muy cambiantes para España. Una monarquía que acabó y va a entrar otra, y las colonias que se han acabado con la guerra de Cuba. ¿Buscaste esos momentos apuestos porque realmente también surgió...? No, los momentos están buscados desde el principio. Son dos momentos muy fuertes, muy potentes en la historia de España. A mí me interesa que la historia que transcurre al final del siglo XIX, en los últimos días, como tú has dicho, del siglo XIX, encontrar un personaje fuerte en un momento difícil para España, en un momento de un cierto pesimismo. Acabamos de perder las colonias, había una cierta desconfianza en la política en general, y en ese ambiente, por contrapartida también Madrid, que es donde transcurre esta historia, era un pueblo muy alegre, siempre lo ha sido, pero me interesa en ese momento encontrar un personaje fuerte que sea capaz de luchar contra los elementos. En realidad una mujer periodista a final del siglo XIX era casi una heroína ya de por sí, alguien que tenía que encontrar un hueco en el mundo de forma muy difícil. Hay que decir, por ejemplo, que para matricularse en la universidad en aquella época se necesitaba un permiso del Consejo de Ministros. Entonces, ya tener una persona en esta época con esta fortaleza me interesa mucho. Y el principio del siglo XVIII es también un momento muy importante para la historia de España. Acababa de estallar una guerra que duraría 15 años y que terminaría con una gran, digamos, herida, una gran brecha en España. Pero en aquella guerra, en la que había todavía muchas incertidumbres, coloco a un capitán de galeón, a un capitán de mar y guerra, un hombre de honor que tiene que venir en un galeón con un encargo del rey, con dos encargos del rey en realidad,
y este personaje me interesa también por esa época tan difícil y tan complicada. Dos protagonistas además muy diferentes y bastante literario uno de ellos, Capitán de Mar y Guerra. Eso nos lleva a los lectores de novela histórica directamente a un personaje concreto y sin embargo no tiene nada que ver. Esto no es una guerra, esto no es una novela de guerra marítima, es otra historia, ¿verdad? Efectivamente. Sí, yo me aprovecho de este hecho histórico, del hecho de la gran flota que, partiendo de Veracruz, a las órdenes de don Manuel de Velasco y Tejada, vino a España después de 3 años sin haber hecho la carrera de Indias, con una inmensa riqueza que necesitaba en aquel momento Felipe V. Me baso en este hecho histórico que terminó en Rande, para meter aquí a este personaje, el personaje que era un hombre, como digo, un hombre de honor, que había estudiado en la escuela de Mareantes de Sevilla, un sitio que era pues casi el más prestigioso que había en el mundo en aquella época. Y un hombre que tiene como principio de vida la lealtad. Él es leal a su corona, es leal a su patria, es leal a su rey, es leal a su esposa, es leal incluso a su propia tripulación, que cuando la tripulación de alguna manera tiene algún tipo de sufrimiento, él realmente se siente muy involucrado. Es una persona, sobre todo una persona de una gran lealtad. Y os comentaré, por la otra protagonista, que no es que ya sea raro una mujer estudiando, periodista a principios ahora del siglo XX, sino que es difícil encontrar periodistas y mujeres como protagonistas en la literatura escrita en español. Porque de verdad os invito a que penséis, y no es común, y sin embargo son personajes que dan mucho juego. ¿A qué pensáis que se debe esto? Bueno, yo puedo hablar por mí. A mí me parece que para mí era un desafío. Primero porque está escrito en primera persona y yo me convierto en mujer. Yo me meto en la piel de una mujer para hablar por la boca de Carmen Sotés. Como digo, en una época en la que la mujer no estaba considerada como lo está hoy y en una época muy difícil y sobre todo una mujer muy vocacional, porque por encima de ser periodista era una persona que amaba el periodismo y que estaba dispuesta para contar la verdad a hacer lo que fuese. Era también una persona, como digo, muy vocacional, de las que creían, por ejemplo, que la muerte de Cánovas, que había pasado un par de años antes, la prensa no había contado la verdad. Y ella tenía esa especie de resquemor por informar al pueblo. Entonces, como digo, a mí me parece muy, por mi parte, un desafío, una gran, digamos, un reto, meterme en la piel de una mujer de aquella época y tratar de hacer de ella un personaje femenino, en primer lugar, y sobre todo muy vocacional. A muchos lectores, entre los que me incluyo, nos gustan mucho las novelas ambientadas en Madrid. Poquitas, por no decir, es algo poco usual, que estén ambientadas en esta época que la editáis. ¿Cómo os documentasteis para escribir sobre este 1899? Bueno, yo tengo que decir que paso mucho más tiempo documentándome que escribiendo y casi disfruto más documentándome que escribiendo. En esta época yo tuve que releer a Galdós. Galdós es el cronista de final del siglo XIX, principio del XX de Madrid. Es un cronista extraordinario. En todas sus novelas, o en cada una de ellas, tiene una faceta de la sociedad madrileña que te permite ver cómo eran los barrios humildes, cómo eran las iglesias, cómo eran la gente, los menesterosos, o cómo eran los ricos, o cómo eran las calles, o cómo eran los tranvías, o cómo eran... Y todo esto, cuando uno lo tiene interiorizado, cuando uno lo lee, es cuando le permite construir, digamos, ese escenario donde al final tienes que poner a tus personajes. Un Madrid, no sé si está buscado a posta por la trama de la novela, pero que resulta frío, gris, oscuro. No sé si tan así era el Madrid de esa época, muy lluvioso, o es porque por necesidad de eso también un poquito del guión haberlo ambientado en una época concreta que estaba así. Bueno, el relato pasa en los últimos días del año, en diciembre. Empieza como el 14 o 15 de diciembre, estamos en invierno. Por lo tanto, no es raro que haga frío y que llueva. Pero es verdad que también la lluvia, las tormentas, las tardes nubladas, yo creo que también tienen una componente literaria importante y también permiten al lector pues, trasladarse mucho más rápidamente a ese escenario. Yo pretendo, sobre todo, que el lector entre pronto en el relato y se quede sumergido en él mientras esté leyendo.
Y me ayuda un poco la parte climatológica, pero también es verdad que era final de año y lo lógico es que en aquella época estuviese lloviendo y hiciese frío como realmente estaba haciendo. Sí, porque aún no había llegado a la pertinaz sequía del 1939. Y una cuestión más para acabar el tema. ¿De dónde surge esta leyenda? Porque en el fondo es como de toda la base final, o toda la base es una leyenda, la leyenda de un cofre con unas propiedades especiales, San Miguel. Aquí tenemos una estatua del Ángel Caído en Madrid, dicho sea de paso. Sí, sí. ¿De dónde surgió? Surge poco a poco. Uno necesita ir enganchándose a medida que va escribiendo el relato a cosas que sean misteriosas, a cosas que tengan un poco de intriga. Y me pareció que San Miguel era una buena ocasión, es el arcángel que expulsó al diablo del cielo y lo convirtió en el ángel caído. Y me parecía que eso también era muy literario. Y por lo tanto, meter dentro de este relato a San Miguel y a un supuesto tesoro o un supuesto elemento que permite, digamos, darle sentido a este cofre, me pareció también muy literario. No era algo premeditado, es algo como cada una de las cosas que aparecen en la novela que van surgiendo a medida que voy escribiendo el relato. ¿Y la ermita de Polvoranca? Bueno, esta es una... no sé si la habéis visitado. Yo recomiendo que lo hagáis porque realmente es un lugar... bueno, fue un lugar muy misterioso. Y realmente se le llamó el pueblo maldito en aquel momento, porque la gente moría de forma muy misteriosa, e incluso hasta el último habitante que quedó, que era un monje de la iglesia de San Pedro, terminó también muriendo. Bueno, ahora se dice que tal vez era por las aguas o tal. Yo prefiero pensar que había algo ahí un poco más misterioso, ¿no? Y me gusta este sitio. Cuando descubrí que este sitio existió, realmente era un pueblo en 1899, todavía, digamos, la iglesia estaba completa. Me pareció que era un buen lugar para centrar una parte de la novela y así lo hice. Entonces me parece que realmente trato de describir ese Madrid, incluso en la página web de la Esfera de los Libros hay un mapa donde están todos los puntos que aparecen en la novela, por si algún lector con, digamos, vocación de topógrafo quiere realmente ver dónde están esos sitios que yo relato en la novela. Uno de ellos es Polvoranca y efectivamente es un sitio que a mí me pareció fascinante cuando descubrí su historia. Pues muchas gracias y mucho éxito con tu novela. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta entrevista, una novela muy movidita, muy entretenida, en ese Madrid de finales del siglo XIX o en esos mares de comienzos del siglo XVIII. Para participar en este sorteo es muy sencillo. Tienes que dejar aquí en el canal un comentario diciendo que participas, ser seguidor del canal y enviar al correo que te está dejando el buito la respuesta a la siguiente pregunta. En la entrevista hablo con el autor de una ermita que aparece en la novela. Ermita, iglesia, de las dos maneras la llamamos. Está en la provincia de Madrid, ya te he dado una pista. Pero si oyes la entrevista, sabrás qué ermita es. Pues nada, me envías la respuesta y tenéis de plazo hasta el jueves 9 de enero. Todas las navidades, pero no os despistéis con las fiestas, ¿eh? Así que cuanto antes lo respondáis, me mandéis el correo, mejor. A la vuelta, a la semana siguiente de cumplirse el plazo, espero hacer una vídeo reseña de esta novela y en ella conoceremos el resultado del sorteo. Así que nada, estad muy atentos y si no os queréis perder nada, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y así nos vemos. Hasta pronto. Y felices fiestas, que la semana que viene es Navidad.